Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento. Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 14. Sacrificio. No fueron seguidos, no con Lincoln sosteniendo su espada contra el cuello de Charlotte. Poco a poco, para empezar, habían regresado al castillo de Windham, presumiblemente a donde se colaron. Un túnel secreto en una galería de arte les proporcionó sus medios para una salida al cementerio. Se sintió inútil cuando Pippin lo llevó toda la distancia. Todos ellos habían arriesgado sus vidas para tratar de salvar la suya, o lo que quedaba de ella. Era una verdad terrible para él admitirse a sí mismo, pero no podía hacer nada. Podía quedarse quieto y acurrucarse en los brazos de Pippin y observar la partida de rescate que había acudido en su ayuda. Estaba Casca, no es de extrañar. Ella siempre había sido uno de sus principales comandantes y se sentía profundamente en deuda con él por salvarle la vida años atrás. Por supuesto, ella sería la líder de esta misión, probablemente esperaba no tener que jugar más a ser la líder. Tan capaz como él sabía que lo haría, ella nunca deseó poder para sí misma, solo para ayudar y permanecer a su lado. Y cuando sus ojos azules la miraron, sintió que había algo diferente en ella, pero no pudo señalarlo. Luego estaban Pippin y Judeau. Pippin tenía la fuerza donde Judeau tenía el sigilo. Ambos serían útiles si estallara una pelea o se necesitara un bloqueo. Nunca hubiera esperado ver a la princesa o una doncella, que probablemente fue arrastrada a todo esto, ayudándolos a rescatarlo. Esa noche que él había compartido con Charlotte, ella parecía haberlo tomado profundamente en su corazón, tanto que ahora estaba dispuesta a renunciar al estilo de vida mimada de una princesa para ayudarlos. Incluso se permitía ser tomada como rehén con tal de que fuera así. Lincoln, el que la tenía como rehén, había crecido en el año cercano a su encarcelamiento. Rickert, como él, era alto para su edad, y dentro de un año o dos podrían no tener que levantar la vista para mirar a Casca a los ojos. Aparte de su crecimiento físico, parecía haber madurado también en su mentalidad. Por supuesto, sostenía a Charlotte a punta de espada. No había forma de que el niño albino hubiera dañado realmente a la princesa, que ella parecía saber, a diferencia de su doncella. ¿En estabas pensando, joven rufián? La doncella, cuyo nombre creía que era Ana, reprendió a Lincoln una vez que salieron del cementerio y se dirigieron a donde estaban escondidos los caballos. Mantener cautiva a la princesa después de que ella te ayudó, qué deshonesto. Está bien, Ana, Charlotte intentó calmar a su criada. Me ofrecí para ser llevado, ¿recuerdas? Ana se tomó un segundo para recomponerse. Sea como fuere, podrías haberte lastimado, Lincoln tuvo la decencia de parecer arrepentido. Lo siento, Charlotte. Princesa Charlotte, corrigió Ana. Sí, eso. Podría haberle dado una mejor advertencia más que simplemente seguirme el juego. Casca montó su casa y le ofreció una mano a Charlotte para que se subiera. No importa, dijo. Lord Griffith está a salvo, eso es lo que importa. Extraño. Con el coraje que atravesó para ayudarlo en su rescate, aún conservaba rastros de su ingenuidad. ¿No podría ella ver su cuerpo? Todas las cicatrices y las uñas faltantes, ¿eran solo cortes de papel en sus ojos? ¿O tal vez, era cegador el amor que sentía por él? Siendo la única cosa que he hecho por ella fue hablarle y hacerle el amor, ¿acaso su amor por él había sido tan fuerte que simplemente no le importaba su apariencia? Lo más probable es que ella solo crea que el amor puede curarlo, sanar todo lo que se había hecho y que, cuando estuviera completo nuevamente, algún día se casarían. Si eso era cierto, y él sospechaba que así era, ella estaba viviendo en un sueño. Y él de todas las personas sabía lo peligroso que era eso. Lo entendiste bien, princesa, dijo Guts saltando sobre su propio caballo. Corcus y Gastón ya deberían estar cerca de la frontera, si montamos el resto rápidamente podremos llegar a ellos al atardecer. Guts, 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 él también había venido. El que se fue regresó para salvarlo. Cuando abrió los ojos, la primera visión de todos sus rescatadores fue Guts. El torbellino de emociones que había comenzado a gestarse dentro de él lo hizo querer gritar, maldecir su nombre por su pelea, llamarlo traidor, hacer que Guts sintiera el dolor que sentía por perder su sueño. Pero no lo hizo. Apenas tenía fuerzas para moverse o gritar.
Su garganta estaba increíblemente seca, no tomar un buen trago de agua por un tiempo le haría eso a su voz. En cambio, simplemente miró mientras veía cómo la furia y las lágrimas de Guts se desplegaba sobre el torturador y todos los guardias que se interponían en su camino. Se había vuelto más fuerte, todos se hicieron más fuertes mientras que él se debilitó. Guts siempre había sido fuerte, y cualquiera que dijera lo contrario claramente no lo había conocido antes. Durante su pelea fue la verdadera revelación para él, no solo Guts era fuerte con su espada sino también con su voluntad. En ese momento, había sido más fuerte que el suyo, un sueño no realizado. Pero Guts era demasiado terco para verlo. Ese sueño que él creía que estaba ahí, esperando ser encontrado, era inexistente. El sueño de Guts había estado a su alcance todo el tiempo, mucho más cerca de lo que él había estado jamás. Y envidiaba a Guts por eso. Pero incluso con su envidia, no odiaba al espadachín. Por alejarse, por dejarlos, por no ver el sueño que había estado tan cerca de él todo el tiempo, él no lo odiaba. Solo se sentía decepcionado. El sol había salido y comenzaba a ponerse cuando la partida de rescate se acercaba a la frontera de Midland. El sol poniente comenzaba a emitir un cálido resplandor anaranjado a las nubes en el cielo, y la más leve brisa hacía que la hierba de las llanuras ondulara como las olas de un gran mar de hierba. Ese fue el punto de encuentro del Banco del Halcón. Gastón, el soldado que soñó con ser sastre más adelante en la vida, y el segundo al mando de Guts, fue el primero en saludarlos. Capitanes. Todos lograron regresar. Se dio cuenta de la presencia de Charlotte y Anna. ¿Y has traído invitados? No son invitados, Casca ayudó a Charlotte a bajar de la silla de monta, se unirán a nosotros. Anna se estremeció nerviosamente. Una decisión bastante apresurada. Espera, ¿no es esa la princesa? Gastón señaló a Charlotte. Lo es, dijo Judeau. Ella tuvo la amabilidad de ayudarnos en el rescate de Griffith. La cara de Gastón se convirtió en una amplia sonrisa. ¿De verdad lo hicieron? ¿Dónde está? Pero al verlo acunado como un bebé, envuelto casi 3 veces en una capa, toda su felicidad se había caído por completo. Gastón no necesitaba decir nada, todo lo que necesitaba saber estaba escrito tan claro como el día en su rostro. Oye, Corcus. Gastón llamó. ¿Qué pasa? Corcus preguntó de vuelta. Trae un carrera cubierta aquí. Y algo de gasa. Lincoln se ofreció a atender sus heridas, envolviéndolo con la gasa y suministrándole unos pantalones de repuesto para la mitad inferior. Más de una vez Charlotte se detuvo fuera del vagón para tratar de vigilarlo. La vio hablar con Lincoln desde su posición de apoyo en la parte trasera de la carta. Por favor, suplicó Charlotte. Estamos a salvo por el momento, todo lo que solicito es un momento a solas con Lord Griffith. Vio a Lincoln sacudir la cabeza. Griffith ha pasado por mucho. Solo necesita tiempo para descansar ahora. Entonces permíteme ayudarte, insistió la princesa. Haré lo mejor que pueda para hacerlo. Si realmente me uniré a todos ustedes en sus viajes, tendré que ser útil en algo. Por favor. Aún puedes, razonó Lincoln. Solo, por ahora, lo máximo que puedes hacer es darle un poco de espacio, no podía ver su rostro, pero ella debe haber estado haciendo pucheros o transmitiendo alguna otra expresión de disgusto. Pero, cuando se siente con ganas, puede ser la primera en venir a visitarlo. Eso ciertamente pareció alegrarla cuando ella abrazó el cuello de Lincoln. Gracias, su tono decía lo feliz. Lincoln parecía un poco nervioso por esa muestra de afecto, luego la princesa lo soltó. Sí, claro. Casca gritó por la atención de la otra chica. Si quieres ayudar, puedes ir a buscarle agua. Charlotte debe haber parecido perpleja. Nunca he ido a buscar agua antes. Su doncella vino a su lado. Ven entonces, Su Alteza. Te mostraré cómo hacerlo. Lincoln se subió a la parte trasera de la carreta con él sosteniendo una bolsa con algo. Le pregunté a Judeau si podía tomar prestado esto, dijo Lincoln metiendo la mano para sacar una sustancia gelatinosa. Es polvo de elfos. Casca usó un poco en Guts después de la pelea en el bosque y parecía haber funcionado. Tomó su muñeca en su mano y frotó un poco del polvo sobre el lugar donde le habían cortado el tendón. Le tomó un momento, pero una leve sensación punzante le pinchó la muñeca donde el niño albino le había frotado, pero fue rápidamente reemplazado por una sensación cálida y relajante, tal vez incluso un poco cosquilloso. ¿Cómo se siente? ¿Crees que está funcionando?
Un solo gesto de su cabeza con casco fue su respuesta. El polvo parecía desvanecerse rápidamente en su muñeca y Griffith intentó doblarlo. Sus dedos lograron temblar, pero en lugar de moverse en su muñeca inclinada hacia atrás, en el sentido opuesto al que quería que fuera. Él entrecerró sus ojos azules con frustración. No te esfuerces demasiado, le aconsejó Lincoln mientras se frotaba un poco más en la otra muñeca y los talones. Giró la cabeza con casco hacia el costado del carro donde había una espada apoyada. Uno de sus delgados brazos se movió para agarrarlo. Sus dedos esqueléticos envolvieron la empuñadura por un segundo antes de caerse de su embrague. Honestamente, ¿qué habría esperado? Agarrar esa espada no lo haría el hombre que una vez fue. Incluso el polvo elfo proporcionado no pudo restaurar su cuerpo roto. «Wow», dijo Lincoln, volviendo a colocar la espada donde estaba antes. «Solo tómalo con calma. Puede que no funcione de inmediato, pero al menos ayudará». Luego probó un poco más de gasa alrededor de sus muñecas y tobillos. «¿Sabes? Estaba pensando que podría ayudarte a restaurar tu cuerpo también». Griffith no hizo ningún sonido. Él solo miró al chico expectante. «Podría intentar ir al bosque cerca del pueblo de Enoch. Casca me dijo que una bruja vive en algún lugar dentro del bosque. Ella podría conocer algunos hechizos de curación, podría aprenderlos o llevarte allí para que te traten. Estamos aquí para ayudarte, Griffith. Todos nosotros». Griffith sonrió con tristeza. Los cuentos de hadas y las leyendas parecían algo bueno en lo que creer ahora. El poder de lavar mágicamente todo el dolor como olas sobre la arena, lo que él daría por eso. Escuchó voces desde afuera. Por un momento pensó que Charlotte había regresado para ofrecerle sus servicios una vez más, pero no. Las voces que estaba escuchando eran sin duda las de Guts y Casca. Lincoln también los escuchó. «Te dejaré descansar por ahora», dijo moviéndose para saltar de la parte trasera de la carreta. «Guts podrían entrar en algún momento. Hay algunas cosas de las que tiene que hablarte». Mientras que Lincoln se había ido, él giró su cabeza hacia una posición en la que su oreja pudiera escuchar la conversación que se desarrollaba afuera. Casca estaba hablando en este momento. «¿Todavía piensas irte de nuevo? Ahora que tenemos a Griffith, ¿qué harás?» «Tal vez no», dijo Guts. «Me fui antes para buscar un sueño que nunca tuve. Ahora, no sé. Gastón se me acercó antes. Dijo que dejaría su sueño de querer convertirse en sastre, así como todos los demás debían abandonar su sueño por Griffith». «¿Y eso significa que dejarás de buscar el tuyo por el bien de Griffith?», Casca preguntó. «¿Es eso lo que realmente quieres decir?». «Si me pides que tome esa decisión ahora, entonces sí, me quedaría». «Eso es uno muy diferente a como era antes». «¿Qué cambió en él?». «¿Lo dices en serio?», Casca preguntó de nuevo. «¿Por qué no lo haría? ¿Qué obtengo por mentirte? Sabrías si lo fuera de todos modos». «No quiero que te quedes si sientes que tienes que salir de la culpa de lo que pasó», le dijo. «Quédate porque quieres. Quédate porque harás todo lo posible para ayudar a Griffith cuando lo necesite». Por la forma en que estaba hablando con Guts en este momento, él podía decir que se habían acercado durante su encarcelamiento. «¿Estás llorando?», dijo Guts. Hubo una vista, Casca llorando. Tal vez ese polvo de elfo estaba empezando a funcionar. Fue capaz de empujar su cuerpo hacia arriba lo suficiente como para mirar por encima de la parte trasera de la carreta. Casca estaba de pie con la frente apoyada en el pecho de Guts y uno de sus brazos la envolvió. Pareciera que el tiempo que estuvo fuera los hizo unirse. Casca se secó una lágrima. «¿Por qué no lo estaría? ¿Viste el estado en el que está?». Su voz era baja, pero no tanto como para que él no pudiera oírla. «Me preocupa. Me preocupa que el hombre fuerte y confiado que solía ser nunca vuelva a nosotros. Él era una carga. No pudo haberlo dicho mejor, ya no es el líder fuerte y seguro. Solo era una carga, una que los pesaría en todo el camino. No podía caminar solo, no podía sostener una espada, ¿y de qué servía?». Sus brazos se rindieron y cayó de costado. Sin valor. Sus alas fueron cortadas, solo era un pájaro desemplumado y pisoteado a la espera de morir. El sonido del crujido de la armadura lo hizo mirar hacia la salida de la carreta cubierta, esperando ver a Guts o Casca de pie allí, no a él mismo. Era como se veía una vez antes, erguido y orgulloso mientras su largo cabello blanco brillaba bajo el cálido sol. El yelmo de halcón se sostenía debajo de su brazo, no uno simulado para recordarle cuán lejos había caído. Cuando habló, sonó igual que él también. «¿Qué estás haciendo, acostado aquí siendo patético y débil?».
Suyo desenvainó su espada y la atravesó frente a su cara. La luz reflejada en la hoja no era el sol, sino un castillo blanco en la distancia, de esos que tanto había soñado. El primer punto lo señaló en la distancia. ¿Lo has perdido de vista? La espada parecía tan real que realmente podía tocarla. Él podría hacerlo. Con todo lo que le quedaba, Griffith logró levantarse poco a poco. El castillo estaba en una colina, muy cerca. Si tan solo tuviera la fuerza para mover las piernas solo. La voz de un niño gritó a su lado. Vamos. Todavía hay tiempo para jugar. Sus ojos se abrieron cuando vio al niño. Su voz era como la de cualquier otro niño, pero su largo cabello blanco lo distinguía de cualquier otro niño. Era suyo. Niño le gritó a sí mismo, aún corriendo hacia ese castillo. El sol aún no se ha ido, todavía hay tiempo para que lleguemos. El yo niño estaba corriendo hacia una luz blanca cegadora que parecía consumir todo a su alrededor a excepción de ese castillo, que todavía se mantenía como la única cosa resistente a la vista. Guts sabía que Casca tenía razón. Si iba a quedarse, tenía que ser porque lo quería, realmente lo quería. La decisión de quedarse o irse era suya, y si iba a elegir sería porque quería, no porque sintiera que tenía que hacerlo. Originalmente, planeaba rescatar a Griffith, hacer las paces con su amigo y luego separarse una vez más en términos mucho más amigables. Es curioso cómo habían cambiado las cosas. Griffith estaba en un estado que requería que alguien lo ayudara con casi todo, y las cosas entre él y Casca hacían que quisiera quedarse. Y tal vez eso hizo toda la diferencia. Hemos regresado. La voz sorprendentemente alegre de Charlotte los llamó. Tanto ella como Anna regresaron con amigos llenos de agua. Esta fue la primera vez que fui a buscar agua, ¿lo hice bien? Casca asintió con la cabeza. Es un comienzo, Charlotte sonrió radiantemente. ¿Puedo ver a Lord Griffith ahora? Ella preguntó. Me dijeron que podía hacerlo. Guts logró reprimir un giro de sus ojos ante la pequeña fantasía de la princesa. Claro, estuvo de acuerdo. Le diré que vas a entrar. Pero ya no podía. La carreta en la que residía Griffith se estaba moviendo, los caballos estaban siendo conducidos por el conductor, quien para sorpresa de Guts era el propio Griffith. Los riendas se envolvieron alrededor de su antebrazo ya que sus muñecas eran incapaces de moverse como quisiera. De alguna manera, había logrado arrastrarse al frente y tomar el control de ella. ¿Qué podría haberle sucedido? ¿Qué está pasando? Charlotte preguntó nerviosamente cuando el carro se alejó de su campamento. ¿Han asustado a los caballos? Guts rápidamente corrió y ensilló su caballo. Princesa, quédate aquí. Lincoln, asegúrate de que ella y su doncella estén a salvo. Todos los demás, síganme. Pero yo también puedo ir y ayudar. El albino protestó. Ayuda asegurándote de que la princesa no haga nada estúpido, ordenó Guts. Vamos. Espoleó a su caballo en la búsqueda del carro de Griffith. Griffith tuvo unos segundos de ventaja y 2 caballos tirando de su carreta, pero Guts llevó a su caballo al límite. ¿Qué o por qué Griffith estaba haciendo esto? ¿A dónde demonios se supone que va? No sabía lo que estaba pasando por la cabeza de Griffith en este momento, pero no era bueno. Justo como lo que estaba pasando arriba. La luz del sol se estaba desvaneciendo. Una sombra oscura se abría paso lentamente para apagar la luz. A Guts no le gustó, ni un poco. Con su cuerpo maltratado, Griffith apenas podía mantener estable la carreta, los caballos amenazaron con sacar las riendas de su imitación. Pero para él, estaba tan cerca. El castillo, estaba tan cerca, muy cerca. Solo tenía que extender su brazo, y el castillo y su reino estarían en la palma de su mano. La carreta golpeó una roca, y la sacudida fue suficiente para arrojarlo de ella. Griffith se elevó como el pájaro, con los brazos extendidos como alas. Pero sus alas habían sido cortadas, el suelo ahora se acercó a él. Splash. No aterrizó en la hierba, sino en el agua fresca y clara de un lago poco profundo. El agua empapó su gasa y él se estremeció. Para su propia sorpresa, pudo tropezar en una posición de rodillas. No fue fácil ya que uno de sus codos se había doblado por su caída. Sin embargo, se agregará otra lesión. Él era patético. No era un líder orgulloso, ya no. Ahora, él era solo una larva, la más patética. De una manera mundana, era como si nunca hubiera crecido realmente de su vida de pobreza. Al final, era solo una carga para aquellos que lo seguirían. Tenían a Casca, tenían Guts, ellos no lo necesitaban. Una raíz dentada de un árbol caído yacía junto a él.
Quería terminar con ese sufrimiento. Griffith dejó que su cuerpo cayera hacia la madera dentada, buscando terminar con todo. La madera perdió su yugular pero logró cortar por encima de su hombro, un solo chorro de sangre se deslizó por su brazo por su intento. Y luego se echó a reír. Quizás reír era la palabra equivocada, fue más el único sonido que salió de su garganta en ese momento. ¡Uau! Ni siquiera podía sucederse, era tan patético. No quedaba nada más que caer por encima del agua. Tal vez podría ahogarse, era lo suficientemente profundo y aún podría acabar con todo, o al menos pensó antes de ver algo. Entre las rocas del lecho del lago, se destacaba una bola roja en una cuerda. Él lo reconoció. Era algo que se había caído por una tubería de drenaje cuando le fue quitado. Su viejo Beli carmesí. Había pensado que lo había perdido para siempre. Lo enganchó con el dedo por la cuerda y lo sostuvo frente a él. La sangre goteó de su brazo hacia su amuleto. Un grito repentino que decía Griffith. Sonó en todo el aire. A Lincoln no le gustaba en absoluto esto. Era menos el hecho de que Guts le había dicho que se quedara con la princesa, pero más con lo que estaba sucediendo en el cielo de arriba. Una sombra grande, redonda y oscura se abría camino para bloquear la luz del sol. Era casi como un ojo mirando hacia abajo, sonriendo con cruel diversión ante los acontecimientos por venir. Charlotte también lo notó. Un eclipse. No sabía qué se suponía que iba a suceder hoy. Sí, estuvo de acuerdo Lincoln, sus ojos destellando hacia y desde el futuro eclipse. Sin embargo, este inminente eclipse simplemente no le sentaba bien por alguna razón. Lincoln no quería nada más que perseguir a todos los demás y advertirles de algo. La luna subió más y más hacia el sol, y la sensación de temor creció con ella. Algo malo estaba por suceder. ¿A quién? Él no lo sabía. Todo lo que sabía era que iba a llegar, y pronto. Agarró las riendas de su caballo y se preparó para partir después del resto de la banda. ¿A dónde vas? Charlotte preguntó. Nos dijeron que nos quedáramos aquí. Lo sé, dijo Lincoln, su voz sonó frenética. Solo necesito ver algo. Luego vuelvo, lo prometo. Ana también parecía asustada, pero por diferentes razones. Pero, ¿qué pasa si un grupo de bandidos viene cuando te vas? No tenemos formas de defendernos. Lincoln sacó su daga y se la arrojó a la doncella. ¿Por qué me das esto? Para defenderse, dijo Lincoln. Si surge algún problema, intenta asustarlo o simplemente corre a buscarnos. Las chicas parecían inseguras. Mira, me iré 5 minutos como máximo, volveré, no estaré solo. Solo quédense aquí por ahora. Su caballo se apresuró mientras se apresuraba en la dirección en que todos los demás se habían dirigido. Guts o Casca podrían gritarle más tarde, todo lo que importaba ahora era llegar a ellos lo antes posible. Cuando estaba intentando seguir el paso de los demás, en el camino está una persona totalmente encapuchada con ropa, ni siquiera podía ver su cara, incluso por más extraño que le pareció, no intentó pensar en eso. Necesitaba llegar con los demás. Fuera del camino. El encapuchado no hizo ninguna reacción de moverse, Lincoln no tuvo más opción de tener a su caballo casi al frente de la persona. Lo miró casi con una expresión de enojo, pero aunque mostraba más fastidio. No quiero sonar grosero, pero, empezó a hablar lo más rápido que podía. Necesito que salga del camino, tengo prisa. El encapuchado no había respondido por un momento, pero levantó un poco más su cabeza, pero con su rostro aún escondido a los ojos del peliblanco lo miró. Lo lamento, creo que me he atravesado, dijo lo obvio, algo molesto al albino impacientemente. Solo necesitaba hacer un recado para usted antes. Sin predecirlo, levantó su mano y en la punta de su dedo índice estaba brillando de un color rojo. Antes de que Lincoln pudiera hacer algo, el brillo rojo salió disparado como un rayo directo a la cara de Lincoln, más en específico, en su frente. Pudo haberse caído si no fuera porque se sujetó fuertemente de las riendas de su caballo. Pero sentía un ardor bastante doloroso en la zona frontal donde el sujeto le disparó ese rayo. Sin saberlo, una pequeña marca quemada en forma de una L apareció en el centro de su frente consecuencia del rayo del encapuchado. El sujeto se quedó ahí mientras Lincoln estaba siendo afectado por el rayo. Habló por última vez. Nos veremos pronto. Cuando fijó su mirada hacia adelante cuando el dolor disminuyó, el encapuchado había desaparecido de su vista. Tratando de olvidar lo que pasó hace un momento, se recompuso de su lugar e hizo que su caballo avanzara. Tenía que llegar con los demás. Mientras tanto, la luna se acercaba cada vez más a eclipsar al sol. Griffith.
Guts gritó cuando saltó de su caballo y se metió en el agua donde Griffith se arrodilló. Se inclinó para sujetar uno de los brazos de Griffith sobre su hombro. ¿Qué te pasó? Sí, Griffith lo escuchó, pero no hizo ninguna indicación. Su atención se centró en la bola roja que colgaba de su dedo. Los ojos de Guts también se abrieron. Griffith no había tenido ese Beelith sobre él antes. El sonido de los caballos acercándose alertó a Guts de que el resto de los halcones se acercaban rápidamente a ellos. Vamos, Griffith. Vamos a curarte. Casca tendrá un ataque si ve ese corte en tu. Dejó de hablar. El Beelith se sacudía. Las variadas características faciales se movían, reorganizándose para formar una cara no abstracta. Los ojos se abrieron lentamente para revelar orbes azules, y lágrimas de sangre fluyeron de ellos cuando el Beelith pareció llorar. Entonces la boca se abrió y gritó el sonido más espeluznante que Guts había escuchado. ¡Buah! ¿Qué es eso? Casca y los demás señalaron a través del lago hacia donde ahora se encontraban las figuras humanoides. Para Guts, parecían bastante siniestros de pie sobre el agua solo mirándolos a todos. El Beelith continuó gritando. Chicos. Una nueva voz se acercaba rápidamente a lo lejos. Por la voz, Guts podía decir que era Lincoln. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Debería estar supervisando a la princesa para asegurarse de que no haga algo estúpido. Y el Beelith siguió gritando hasta que la luna alcanzó su punto máximo frente al sol. Entonces todo cambió. El cielo, el lago, la hierba. Todo había desaparecido, reemplazado por un patrón incesante de caras rojas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus cuencas oculares estaban cerradas o huecas, pero las bocas parecían moverse, buscando soltar gritos que no se oirían. Lo único que permaneció constante fue el sol arriba, o más bien el sol eclipsado. De hecho, estaba muy por encima de ellos como un ojo negro gigante que los miraba como insectos. Algunos de los halcones comenzaron a perder los estribos. ¿En dónde demonios estamos? ¿Qué está pasando? Comandante, sáquenos de aquí. Sin embargo, Corcus estaba tomándose lo peor. Mira a tu alrededor. Estamos en el infierno. Así es como se ve el infierno. Cállense. Casca lo regañó. Todos necesitan calmarse. Nos estás diciendo que nos calmemos. Mira a tu alrededor, estamos en el mismo infierno rodeados de monstruos. Los individuos de aspecto demoníaco parecían haber crecido en número y los miraban, pero todavía no hicieron ningún movimiento repentino. No podemos permitirnos mostrar debilidad frente a este enemigo. Casca gritó de nuevo. El pánico no nos dará una salida de aquí. A pesar de todo, Guts sonrió. Ella realmente quería mantener las cosas en orden, a pesar de la situación. La gente de aspecto demoníaco comenzó a hablar en unísono. El tiempo es ahora. Es tiempo. Tiempo para que vengan nuestros 4 ángeles. Desde el suelo, una de las caras comenzó a levantarse. Pasó del rojo a un tono de alabastro vivo y se hizo cada vez más claro que pertenecía a una mujer, porque un cuerpo se alzaba con él. Los senos quedaron al descubierto, pero a ella no pareció importarle, si acaso parecía deleitarse con su apariencia atractiva, incluso enviando una mirada seductora a algunos de los hombres. Mientras se levantaba el cabello de la cabeza, un color turquesa poco común, sin un aspecto parecido a unas serpientes. 2 grandes alas de cuero brotaron de su espalda y se cerraron alrededor de su forma femenina. Por encima de ellos, las caras parecían arremolinadas y una cara pálida y regordeta con gafas oscurecidas y una sonrisa repugnante descendió en espiral, riendo a carcajadas. Era pequeño, carecía de patas, pero tenía unos tentáculos cortos como apéndices que lo ayudaban a flotar alrededor de los halcones. Dio vueltas y se rió de Corcus, y luego de Lincoln antes de flotar hacia la mujer. El suelo se cerró una vez más, y una cornucopia de las caras se unió en una forma redondeada. De esa masa emergió una cara carnosa de color jamón incluso más gordita que la anterior. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca estaba abierta. Tomando su lugar junto a los otros 2 grandes seres, parecía encorvado con sus manos entrelazando sus dedos. Luego, fue como si la oscuridad se filtrara desde el eclipse de arriba como una gigantesca cascada oscura que tomó la forma de una figura alta, cubierta con una larga túnica negra de cuero con un cuello alto. A medida que la oscuridad retrocedía hacia el eclipse, la figura de pie tenía 6 dígitos en sus manos, la piel del color de un cadáver con algo de él retirado de su boca, dejando sus dientes expuestos. Sus ojos parecían estar completamente cerrados, pero lo que más destacaba era su cerebro.
Era mucho más grande de lo que cualquier cerebro y estaba a la vista como si hubiera crecido tanto que simplemente hubiera salido de su cabeza. De los 4, Guts sintió el mayor poder de este. El hombre con cabeza de cerebro no movió la boca, pero su voz parecía hablarles a todos dentro de sus mentes. Su voz como una misteriosa, vasta extensión. Ha llegado el momento de la bendición. En este capítulo final, el destino final. Los últimos días se acercan para nuestros hijos sagrados. Disfrute de esta fiesta sagrada en todo su esplendor, apuntó uno de sus 6 dedos hacia Griffith. Y tú, nuestro discípulo, eres elegido. Aquí y ahora designado por la propia mano de Dios. Somos tus hermanos, y tú, nuestro nuevo pariente. Griffith los miró, con la conmoción escrita en las partes de su rostro que Guts podía ver. Muchos de los halcones parecían igual de nerviosos, pero Lincoln era el que más estaba paralizado por la presencia de los 4. Esa voz, Guts lo escuchó murmurar. Enojándose, sacó una daga y apuntó a los 4. Esto es una mierda. Él gritó. ¿Crees que puedes arrastrarnos a este maldito lugar y decir lo que quieras? ¿Pariente? ¿Discípulo? Eso es ridículo. No hay nada en este hombre que lo relacione sin ustedes. ¿Cómo te atreves a compararte con él? Guts. Casca gritó su nombre. 3 de ellos se rieron de él. La mujer parecía muy complacida. ¡Qué hermosa amistad! Harás un sacrificio muy bienvenido. ¿Sacrificio? Ella asintió. No puede convertirse en uno de nosotros sin un sacrificio adecuado. Precisamente, dijo el diablillo flotante. Desde el momento en que te cruzaste con el Beelit carmesí, tu destino era unirte a nosotros. El hecho de que lo obtengas demuestra que posees los rasgos necesarios para ser como nosotros. Para unirte a nosotros, la mano de Dios. La gente demoníaca reunida a su alrededor, había comenzado a cambiar. Cambiaron como Zod había hecho en su primer encuentro. Algunos cuernos y garras germinados, algunas bocas y extremidades adicionales. Se transformaron en lo que realmente eran, demonios. Estos reunidos aquí hoy también han usado Beelits para lograr sus propios fines, aunque nunca serán como nosotros, ellos son apóstoles. Ella continuó hablando. Él renacerá a cambio de todos ustedes, pero solo por su propia elección. Su destino fue escrito hace mucho tiempo, y todos ustedes estaban predestinados a ser sus sacrificios, explicó la criatura con el cerebro fuera. Comencemos el rito de la transformación. Traigan el altar. El que tenía la boca abierta gritó, y el suelo de las caras comenzó a elevarse, disparando hacia el cielo como una gran montaña. Griffith y Guts estaban en un viaje directo a la cima. No, Guts. Griffith. Casca gritó. Tenemos que subir tras ellos. Lincoln gritó, pero sus gritos se ahogaron cuando Guts hizo todo lo posible para no caerse de la marea creciente de rostros y seguir aferrándose a Griffith. Un temblor lo envió a caer, pero Griffith encontró la fuerza para extender una mano y agarrarlo. Pero fue inútil, no con la mirada en la que estaba el cuerpo de Griffith. Un tendón en su brazo se rompió y Guts se cayó mientras Griffith seguía tirando de él. Guts no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Hundió la daga en el costado de la montaña de cara ascendente para frenar su caída. Trozos de carne y sangre volaron a su rostro mientras lo hundía más profundamente para mantener su estancia en la montaña de caras. No, no era una montaña. Mientras miraba hacia arriba, los rostros se habían organizado en forma de una mano derecha gigante. Cuando el levantamiento se asentó, Griffith se encontró en la palma abierta de la mano. Somos 4, sonó la voz del hombre del cerebro. Conrad, el que tenía la boca abierta, se encontraba en el meñique. Ubik, el diablillo flotante, rodeó el dedo anular. Slan, la mujer, se lamió los labios desde el dedo medio. Y Boyd estaba en el pulgar. ¿Qué es lo que temes? ¿A nosotros? ¿Quiénes son infinitamente más poderosos que tú? ¿O es tu futuro y su incertidumbre? Ubik flotó hacia él. ¿Por qué no echar un vistazo a tu pasado antes de dar el paso hacia tu glorioso futuro? Sus anteojos oscuros brillaban resplandecientemente y Griffith los miraba a las profundidades, paralizado al ver una versión infantil de él corriendo por una calle, nuevamente. Eran las mismas calles que había memorizado de niño también, hasta el diseño exacto, incluso el castillo en la colina era como siempre lo había imaginado. Pero, esto no estaba bien. Él era el único aquí. ¿A dónde fueron todos? La voz de Yo Niño no le preguntó a la nada. Las calles deberían estar llenas de otros niños a esta hora del día.
Pensé que todos íbamos a ver el castillo, miró por encima del hombro como si esperara que alguien más viniera corriendo. Oh, bueno, supongo que voy por mi cuenta, continuó corriendo por las calles. Corrió y corrió, pero su recuerdo de estas calles parecía estar fallando. Esta calle era completamente desconocida para él. Pero al menos había una persona. Una anciana con un sombrero sobre su cabeza para ocultar en parte su arrugada apariencia. Hizo girar una rueca y estaba tan envuelta en ella que al principio no pareció notarlo. Disculpe, dijo él. ¿Sabe cómo llegar al castillo desde aquí? Ella señaló con un dedo arrugado a la izquierda. Gracias. De nada, él habló la anciana. Tus amigos pasaron hace poco por ahí, dijeron que se encontrarían allí, entonces ahí es donde se habían ido. Corrió un poco más y se oscureció. ¿Cuánto tiempo había estado persiguiendo a sus amigos? ¡Hey! ¿Hay alguien aquí? Su pie crujió sobre algo. Era un cadáver. Y no fue el único. Toda la calle estaba pavimentada con cadáveres, cadáveres por todas partes. ¡Ah! Gritó y trató de escapar de los cuerpos. Eres un niño bastante ruidoso, la anciana se acercó a él tan tranquilamente como una brisa de verano. Señora, esto es terrible. Hay tantas personas muertas. Lo sé, sonó despreocupada. Eso es horrible. Lo sabía si me mentiste. Griffith le gritó a la anciana. No te mentí, negó la anciana. Este es el único camino que conduce al castillo. La única forma de llegar al castillo es sobre aquellos que han muerto por ti, ellos han hecho su trabajo de pavimentar el camino solo para usted. Mira, el castillo estaba a poca distancia, brillando tanto como el sol. Aquí viene uno de tus amigos ahora. Un niño de alrededor de su edad se acercó a Griffith, con un caballero de juguete en sus manos. Estás en camino al castillo para convertirte en rey, ¿verdad? Eso es genial. Quiero ser un caballero algún día. ¿Me llevarás contigo? Si puedes, puedes tener mi juguete. Griffith dudaba. No lo sé. ¿Quién era este chico? Le parecía muy familiar, ¿acaso él era uno de sus amigos? ¿Por qué no? No puedo. No puedo porque estás. Griffith apartó la mirada de la flecha que atravesó el corazón del niño. Fue una vista horrible para él. Estás muerto. ¿Por qué no nos llevas a nosotros también? Algunos de los cadáveres se habían levantado, vestidos con armadura y listos para la batalla. Déjanos llevar tu bandera. No, Griffith sacudió la cabeza. Todos ustedes también están muertos. Por favor, comprendan, por favor. Se dejó caer de rodillas sobre el cadáver, aterrizó en el suelo y lloró. Lo siento mucho. La anciana chasqueó la lengua. Vamos, ¿qué tendremos que hacer contigo? ¿No entiendes que todos están muertos por tu culpa? ¿Qué? No te hagas el tonto conmigo. Ella de repente le gritó. Se convirtieron en lo que son porque te siguieron. Si no los hubieras forzado a ser caballeros, no estarían así. Pero, se limpió una lágrima. Y nunca forcé a nadie a seguirme. Entonces, ¿cómo llegaron a ser como son? Ella preguntó. Estos adoquines de cadáveres son los muertos que te han seguido, los que han asesinado por ti, los que han muerto por ti. Todo por ese sueño tuyo, los cadáveres se hundieron y se estiraron hacia el castillo, simplemente perdiéndolo. Solo necesitas unos pocos más. Griffith permaneció vacilante. ¿Oh, acaso ya cambiaste de opinión? Si lo estás haciendo, te convertirás en uno de los adoquines. Era como si la piel de sus brazos se despegara, volviéndose como los cuerpos debajo de él. Mis manos. Niño tonto. Deberías haber sabido que este era el precio. ¿Por qué no podrías contentarte con simplemente mirar el castillo desde lejos? No lo sabía, juro que no lo sabía. Cállate. Ella chasqueó. Siempre supiste qué tipo de lugar era este. Las apariciones lentamente se hicieron visibles entre los cadáveres. Eres nuestro líder, te seguiremos. Una mujer joven con el pelo corto y oscuro fue la primera en hablar. Era Casca. Estamos aquí para ayudarte, todos nosotros lo hacemos, un niño albino como él, también habló. Era Lincoln. ¿A dónde vas desde aquí? ¿No es este el camino hacia tu sueño? ¿Qué te detiene? Y luego un espadachín. Era Guts. Tiene razón, dijo la mujer. No es demasiado tarde para hacer tu camino, ella se dividió en Conrad y Ubik. No hay ningún otro camino. No sirve de nada arrepentirse, ¿verdad? Griffith caminó hacia el joven muerto. ¿A dónde me llevaría eso? Mis pecados, no puedo llevarlos de regreso.
No hay nada que tenga que dar a los muertos que me han seguido, excepto el cumplir mi objetivo por el cual todos han luchado por mí, llevó al niño por el camino de los cadáveres. Ahora lo ves, se rió Ubik, terminando el trance. Te perdonarán, le habló Slan. Cada uno es una pluma para tus alas, las que te ayudarán a llevarte volando por tu camino hacia ese castillo que tanto soñaste. Boyd habló a continuación. Si ese sueño aún vive, si ese castillo aún brilla tan brillante como el sol, entonces es tu obligación colocar las piedras a tu alrededor ahora. Ponte de pie y enfrenta tu futuro en las alas oscuras que te llevarán allí. Los labios de Griffith parecían moverse solos como si no tuviera control, pero eso no era cierto. Griffith. Guts gritó cuando finalmente logró trepar a la palma de la mano. Estaba jadeando, exhausto, pero estaba aquí. Justo a tiempo para ver a Griffith con la sonrisa más pequeña y triste que había visto. Fue uno lleno de ambición incumplida y el más mínimo indicio de una promesa de que este no era el último. Los dedos de la mano gigante se cerraron alrededor de Griffith, separándolo de Guts. Boyd levantó la mano y se materializó un emblema verde. Parecían dos diamantes apilados uno encima del otro con una línea que los atravesaba. Es hora de administrar la marca, el verde se volvió rojo y se separó como una docena de avispones enojados. Guts sintió una sensación de ardor en el lado derecho de su cuello donde la marca. Abajo, la marca ardía en la frente de Corcus, justo debajo de la clavícula de Casca, en el brazo de Pippin y la mano de Judeau. Cuando uno se acercó a Lincoln, pareció casi chocar en el centro de su frente, pero se apartó antes de chocar en el lado izquierdo de su cuello. Parecía tener un efecto más fuerte en él también. Gritó de dolor y se cayó de su caballo, agarrándosela a la cabeza. Y los demonios apóstoles descendieron sobre la banda del halcón. El eclipse ha comenzado. Fin del capítulo.